Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA conmemoró aniversarios relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reunión Secretario General de la OEA y Observadora Permanente de España. Consejo Permanente de la OEA considera la situación de personas migrantes de Haití en la República Dominicana. Presentación de la presidenta de la Corte IDH, jueza Nancy Hernández López, en la conmemoración del Consejo Permanente de los aniversarios de la CIDH, la Corte IDH y la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario general y secretario general adjunto, distinguidos representantes permanentes, señoras y señores delegados, señoras y señores observadores permanentes, señora presidenta y secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitados especiales. Es un honor estar con ustedes en esta ocasión para conmemorar conjuntamente hechos históricos en la promoción y protección de los derechos humanos de las Américas, como son el 45 aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 65 aniversario de la Comisión y el 55 aniversario de la Convención Americana. Todos estos hitos históricos de esta organización. Hoy conmemoramos a todas aquellas personas que a lo largo de estos años han sido parte de esa historia. No cabe duda que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido una de las expresiones más genuinas y ejemplares de los valores fundacionales de la Organización de Estados Americanos, como es la protección de los derechos humanos y el compromiso profundo con la dignidad, la justicia y la libertad. El Sistema Interamericano ha estado presente decididamente para apoyar a miles de víctimas con el peso de dolores y esperanzas rotas en la búsqueda de la inclaudicable de la justicia. A través de los casos que han marcado nuestra memoria colectiva, hemos sido testigos de la fortaleza de madres de hijos desaparecidos y víctimas de violencia estatal en respuesta a su valiente defensa por la democracia, entre otros. No cabe duda que el Sistema Interamericano es ese espacio que da voz y busca soluciones a quienes les ha sido negada toda forma de justicia. En cuanto al trabajo de la Corte, hay que resaltar que a pesar de operar en condiciones muy adversas y con pocos recursos, ha mantenido consistentemente altos estándares de justicia internacional, ejemplo para el mundo en términos de impacto y reparación integral para las víctimas. A lo largo de estos años, la Corte ha establecido una jurisprudencia de vanguardia, influyendo en los tribunales constitucionales de América Latina y el Caribe, proporcionando a la región nuevos estándares de justicia internacional y ha sido un faro en la consolidación de una justicia interamericana que abarca todos los derechos de todas las personas. En sus primeros años, el trabajo de la Corte respondió, como ustedes saben, a quiebres democráticos, conflictos armados y el auge de regímenes autoritarios, desarrollando una sólida jurisprudencia sobre graves violaciones de derechos humanos. Fue el primer tribunal internacional en analizar la desaparición forzada de personas y establecer los elementos constitutivos de este delito. También en sus primeras etapas estableció sólidos precedentes en casos vinculados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza, así como la incompatibilidad de leyes de amnistía con el derecho internacional. En esta etapa se establecieron límites a la jurisdicción militar, entre otros temas que fueron relevantes en el proceso de desarticulación de las dictaduras en la región. Una vez que se inició el proceso democrático en la región, principalmente a partir de los años 90, la jurisprudencia de la Corte empezó una etapa que se centró en gran variedad de temas, entre los que destaca la jurisprudencia en materia de libertad de expresión, independencia judicial, protección de los grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGTBI, adultos mayores, entre otros.
A través de sus fallos, la Corte ha visibilizado y protegido a estos grupos, estableciendo estándares jurídicos que han impulsado cambios legislativos en políticas públicas en los Estados miembros. En el caso de los pueblos indígenas, para citar un ejemplo, la Corte ha promovido medidas concretas para la titulación de tierras, el acceso a recursos, abordando así deudas históricas y promoviendo una justicia reparadora. En el ámbito de los derechos de las mujeres, la Corte ha sido pionera al establecer estándares sobre la debida diligencia en casos de violencia de género y aplicar una perspectiva de género en sus fallos. Por otra parte, en el tema de la independencia judicial, reconocido como pilar de la democracia, la Corte ha sido firme en la defensa de la estabilidad y garantías institucionales para jueces y fiscales, subrayando su importancia en la preservación de los derechos fundamentales y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Asimismo, en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública, los precedentes de la Corte han jugado un papel fundamental en la consolidación de las democracias en el continente americano y ha sido crucial, por ejemplo, para proteger a periodistas, medios de comunicación, frente a acciones estatales que buscan reprimir el disenso o limitar la crítica al gobierno, asegurando así un espacio público vibrante y plural, donde diferentes voces y opiniones pueden ser expresadas y escuchadas libremente. Posteriormente, más avanzado en el tiempo, la Corte extiende su jurisprudencia más allá de los derechos civiles y políticos y establece importantes precedentes en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además de sus aportes jurisprudenciales, la Corte desarrolla la doctrina del control de convencionalidad que le da a su jurisprudencia un verdadero impacto y representa un avance significativo en la armonización del derecho internacional de los derechos humanos con los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. También vale la pena resaltar su jurisprudencia en materia de reparación integral y sus diferentes modalidades, lo que ha permitido que sus decisiones no sean meramente declarativas, sino que tengan un impacto transformador, tanto para las personas como para los países. No menos importante ha sido su rol en las opiniones consultivas, que han sido fundamentales para aclarar y desarrollar el alcance de los derechos y obligaciones establecidos en la Convención Americana y otros tratados interamericanos. A través de este mecanismo, la Corte ha brindado orientación a los Estados y a otros actores sobre cómo interpretar y aplicar los derechos humanos en contextos específicos, abordando temas complejos y emergentes como la protección de los derechos ambientales y la responsabilidad de las empresas en la violación de derechos humanos, entre otros. Las opiniones consultivas no solo han servido para prevenir futuras violaciones, sino que también han contribuido a fortalecer el marco jurídico regional, promoviendo una interpretación dinámica y progresiva de los derechos humanos. Por otro lado, las medidas provisionales ordenadas por la Corte representan una herramienta crucial para la protección inmediata de personas o grupos en situaciones de grave riesgo. Estas medidas, que son vinculantes para los Estados, permiten a la Corte actuar de manera expedita para prevenir daños irreparables y garantizar la protección de los derechos fundamentales mientras se resuelve el fondo de un caso. A lo largo de sus años, las medidas provisionales han salvado vidas, protegido defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y comunidades vulnerables. También sobresale su compromiso de acercamiento a las víctimas y los Estados, sesionando en terreno y haciendo diligencias judiciales in situ en diferentes países y con la creación de figuras como el Defensor Interamericano y el Fondo de Asistencia Legal para evitar obstáculos económicos en el acceso a la justicia para las poblaciones en desventaja. Y no menos encomiable es su labor de promoción y capacitación en la región. Todo lo señalado es apenas una pincelada del gran trabajo e impacto que ha tenido el Tribunal en estos años. Pero este aniversario, como bien lo señaló la presidenta de la Comisión, que me presidió en el uso de la palabra, nos impone también la obligación de mirar al futuro y los desafíos que se avecinan. Nos encontramos en un momento histórico en el que, a pesar de los avances logrados, persisten desafíos significativos que amenazan con erosionar las conquistas logradas. Hay retrocesos importantes en materia de democracia, pobreza,
crimen organizado, crisis migratorias, materia de género, y se ha extendido las prácticas de cooptación de los sistemas de justicia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre cómo la política exterior española del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación promueven el multilateralismo y prioriza estrechar lazos con América Latina y Caribe. Palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Consejo Permanente para considerar la situación de personas migrantes de Haití en República Dominicana. Gracias, señor presidente. Seguimos los acontecimientos de referencia de esta reunión del Consejo Permanente del día de hoy, informados permanentemente tanto por nuestra misión, oficina en Haití como en República Dominicana. Al respecto, reconocemos el derecho soberano de cada Estado a gestionar sus políticas migratorias en el cumplimiento de estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena y la Convención sobre los Derechos del Niño, en todo su contenido. Es importante recordar que cada medida que se tome debe contar con las más absolutas garantías procesales al fin de evitar deportaciones injustificadas y de garantizar el derecho a la nacionalidad y el derecho a la identidad de las personas. En el caso de Haití, obviamente, preocupa lo que han señalado los representantes aquí. No debemos olvidar que quienes llegan a Haití lo hacen en un país profundamente afectado por la violencia y en una profunda crisis económica, social y de derechos humanos, de la cual todos debemos trabajar para lograr las soluciones que corresponden, las soluciones que Haití necesita. Es imperativo que materialicemos siempre el espíritu de solidaridad que promovemos en la organización. En ese sentido, continuaremos informándonos sobre este tema y tenemos entendido que recibiremos en el próximo tiempo una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores haitiano sobre este tema. Continuaremos informándonos por las dos fuentes correspondientes. Y recordar a la OEA como espacio de diálogo entre los países, así como hizo gestiones en su momento para el manejo de recursos hídricos y de soluciones para el río Dajabón. La OEA se ofrece como espacio de diálogo también para reuniones bilaterales que correspondan entre los dos países. Gracias, señor presidente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.